Sean todos y todas muy bienvenidos a la inauguración de las actividades académicas 2023 de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. En esta oportunidad, considerando el momento histórico que estamos viviendo y la responsabilidad que a todos y todas tenemos, lo hacemos con el Conservatorio, los Poderes del Estado y nueva Constitución. Para ello, tendremos el honor y el privilegio de conversar con las mismísimas autoridades de los tres poderes del Estado, a quienes damos la más cordial bienvenida. Señor Juan Antonio Coloma, presidente del Senado. Señor Vlado Mirosevich, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Señora Ángela Vivanco, señora Ángela Vivanco, ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Esperemos que sea presidenta alguna vez. Y señor Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Vaya para ustedes nuestro agradecimiento por aceptar la invitación a este espacio de reflexión académica, con el que desde UDLA esperamos contribuir al diálogo fraterno y con altura de miras en pos de la amistad cívica y de la convivencia democrática. Así entonces, junto con agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, saludamos a la señora Pilar Romellera, rectora de la Universidad de las Américas, a los miembros de la Junta Directiva presentes, al señor Daniel Montalva, decano de nuestra Facultad de Derecho, así como todas las autoridades académicas de la universidad, y con especial cariño a estudiantes, egresados, académicos y a todos quienes son parte de nuestra comunidad universitaria, a quienes están en este auditorio, como también a quienes nos acompañan desde nuestras sedes en Viña del Mar y Concepción a través de las plataformas virtuales. Para comenzar, invitamos a subir al escenario a Daniel Montalva, decano de la Facultad de Derecho, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todos. Saludamos a las autoridades que se encuentran presentes el día de hoy, al vicepresidente de la Junta Directiva, a la rectora, al prorector, a los vicerrectores y decanos, a los directores académicos de campus, a nuestros académicos y especialmente a cada una y uno de nuestros estudiantes representados también aquí por los centros de estudiantes. Estamos muy orgullosos de tener como invitado el día de hoy a la ministra vocera de la Corte Suprema, al ministro de Justicia, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados para conversar sobre el rol de los diversos poderes del Estado en el proceso constituyente, a quien aprovecho una vez más de agradecer. Estando 2 semanas de la elección de miembros del Consejo Constitucional, de acuerdo a la encuesta CADEM, el interés por el proceso bajó de un 85% en marzo del 2020 a un 11% en marzo de este año, el más bajo hasta el momento. Lo que también se refleja en que, de acuerdo a esta misma encuesta, el 57% no ha visto la franja electoral. Pero la desconexión con el proceso muestra algo más que simple desinterés, muestra cansancio y desconfianza en la ciudadanía. Lo que se refleja en que, de acuerdo a esta misma encuesta, el 44% declara que votaría en contra del plebiscito de salida en este segundo proceso. Este desgaste, hartazgo y escepticismo parece lógico luego de llevar 3 años de discusión constitucional y especialmente luego del último año marcado por la soberbia, con frases como los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, payasadas con votaciones desde la ducha hasta constituyentes disfrazados y la violencia que vimos. Este contexto tan adverso vuelve complejo lograr el objetivo del proceso, que es el de crear una carta común que represente a todas y todos los chilenos. La legitimidad democrática y sentido de pertenencia a la ciudadanía con la nueva Constitución es fundamental. Así se ha entendido de tiempo inmemorial por autores tan relevantes como Locke, Rousseau o Sieyès durante procesos constituyentes que han marcado el modelo democrático que aplicamos hoy, como la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII o la Carta Magna de Estados Unidos de 1787.
Por esto, hemos decidido iniciar este año académico con un conversatorio con los representantes de los poderes del Estado y que luego continuaremos durante el año con miembros de la Comisión de Expertos y del Consejo Constitucional. Como bien señaló la rectora en la carta introductoria al informe de autoevaluación del último proceso de acreditación, somos una universidad relevante en el sistema de educación superior, marcada por los valores de la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario. A su vez, como facultad, además de formar profesionales de primer nivel, tenemos el rol de formar personas rectas y especialmente con opinión. Por esto, tenemos la responsabilidad de generar instancias de diálogo como esta, ya que ustedes como estudiantes universitarios y futuros profesionales, sean abogadas o abogados, administradoras o administradores públicos y de las diversas carreras que nos acompañan el día de hoy, tienen la responsabilidad de informarse y a la vez de ayudar a la conducción de este proceso con objeto que, cualquiera sea el resultado, se realice en un contexto de respeto y diálogo. Esto es especialmente relevante en el proceso constituyente actual, ya que este conversatorio no solo forma parte de nuestro compromiso por vincularnos con el medio, sino que también tiene por objeto dar cumplimiento al mandato de la Ley 21.533, mediante la cual las universidades asumen la responsabilidad en el nuevo proceso constituyente. En este marco, todas las instituciones acreditadas debemos disponernos activamente para facilitar nuestras infraestructuras, capacidades operativas y humanas para lograr la mayor participación que se pueda alcanzar en el acotado calendario que tiene este nuevo proceso. Estamos convencidos que aprovecharán al máximo esta oportunidad de escuchar a los principales actores de las políticas públicas, su diagnóstico del proceso, esperanzas y temores para este proceso que termina con el plebiscito de salida del 17 de diciembre. Sin lugar a dudas, la elección más importante en los últimos años en nuestro país. Como expresó hace algunos días el presidente del Senado, necesitamos poder cerrar el capítulo constitucional, y aunque un tercer proceso puede ser excesivamente costoso y desgastante para el país. Para esto necesitamos, como muy bien también comentó el ministro de Justicia, un proceso fome, marcado por los acuerdos más que por la farándula y las cancelaciones. Todo parece señalar que esto será posible si todos los actores aceptan la invitación del presidente de la Cámara de Diputados de ser humilde y de escuchar a todos, para así no ahuyentar a las mayorías. Invitación también hecha por el presidente del Senado al señalar que hemos retomado la capacidad de escucharnos luego de pasar por un periodo de sordera total. Pero no por haber fracasado el proceso anterior debemos olvidar todo lo vivido estos últimos años, como también lo expresó la ministra vocera en la Corte Suprema, puesto que debemos ser capaces de rescatar lo positivo del proceso para enriquecer la discusión y aprender de los errores. Sin más, quiero volver a agradecer a nuestros invitados el día de hoy para conversar del proceso que estamos viviendo, y estoy confiado que cada uno y una de los presentes, especialmente nuestros estudiantes, aprenderán mucho el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. El conversatorio se organizará de la siguiente manera. En una primera parte, cada una de las autoridades invitadas desarrollará una presentación sobre el tema que nos convoca de aproximadamente 10 minutos. En una segunda instancia, se abrirá un espacio para que los ponentes dialoguen con nuestro decano. Adicionalmente, recibiremos preguntas del público que pueden hacer llegar por escrito a través de las y los anfitriones que se encuentran en los pasillos, a quienes les pido que levanten la mano a los anfitriones. Perfecto, para que puedan hacer llegar las preguntas. Y también a través de la plataforma Zoom. Decano, lo invitamos a subir al escenario para que reciba a nuestros invitados y se puedan ubicar en los sillones dispuestos en el conversatorio. Invitamos entonces a pasar adelante a Su Excelencia el Presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien recibió el premio Carlos Casanueva, otorgado por su Casa de Estudios. Fue diputado por el Distrito 31, Región Metropolitana, por 3 periodos, entre 1990 y 2002. Así también fue senador por la 10ª circunscripción El Maule Norte entre 2002 y 2018. Actualmente es senador por la 9ª circunscripción Región del Maule. Bienvenido. Su Excelencia el Presidente de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, señor Vlado Mirosevic,
cientista político de la Universidad Central y magíster en periodismo digital en la Universidad Mayor. Ha sido diputado por el primer distrito región de Arica y Parinacota en los periodos legislativos 2014-2018, 2018-2022 y en el 2022 que finaliza en 2026. Bienvenido. Su Excelencia, la ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora Ángela Vivanco, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña. Es profesora de Derecho Público e investigadora de diversos proyectos académicos. Tiene numerosas publicaciones, entre las que destacan Libertad de Opinión e Información, 1992, Manual de Legislación Electoral, 1993, y curso de Derecho Constitucional con varias ediciones entre 2011 y 2017. Me voy a permitir la licencia de que sea bienvenida nuevamente a UDLA, donde fue profesora nuestra hace muchos años, como recordamos. Muchas gracias. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, abogado de la Universidad de la República, magíster en Derecho Público y en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Ley de España. Su nombramiento como ministro no le ha impedido seguir desempeñándose como profesor asociado de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde fue distinguido como mejor profesor de pregrado. Es también autor de publicaciones en materia de Derecho Administrativo y Ambiental. Bienvenido. Comenzamos entonces con las palabras del ministro Luis Cordero. ¿Escucha bien? Bien, buenos días. Sí, uno tiene que hacer esta advertencia, pero es buena, aunque uno nunca está claro muy bien si va a producir efecto. Soy ministro de Estado, pero voy a hablar como profesor de Derecho Administrativo, así que lo digo, ¿no?, para hacer algunas prevenciones. Este proceso constituyente, el que estamos en la actualidad, es, yo diría, el tercer esfuerzo de uno que viene precedido desde el año 2000, ¿no? Cuando el presidente Lagos, y es algo que solemos olvidar, ¿no?, cuando el presidente Lagos formula su primer discurso, él habla de la Constitución del Bicentenario. Ese primer esfuerzo es un esfuerzo que tiene ciertas características y que se transforma en la reforma constitucional del 2005. El problema constituyente de ese momento, el senador Coloma recordará bastante bien esa discusión, porque yo creo que él fue protagonista de ese debate que se dio específicamente en la Comisión de Constitución del Senado. El problema constitucional de esos años era eliminar los enclaves autoritarios de la Constitución del 80, ¿no? Las discusiones sobre Estado social se dieron en ese momento y fueron relegadas a un segundo punto. La discusión sobre los alcances de derechos sociales también se dio en ese momento. Y el debate sobre el Tribunal Constitucional se dio, y de hecho la fórmula sobre la cual se diseñó terminó en algún sentido reformulando y reestructurando el panorama del sistema constitucional chileno. Mal que mal, el traslado de la inaplicabilidad desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional, yo creo que reconfiguró en buena parte el sistema del litigio público en el derecho público chileno. ¿Era esa un nuevo pacto constitucional? Bueno, la pretensión del expresidente Lagos que así lo fuera. El mensaje que estaba detrás de esa reforma tenía que ver con los enclaves autoritarios, y eliminar la firma de Augusto Pinochet probablemente era lo más significativo. Sin embargo, el proceso constituyente no acabó ahí. De hecho, lo que el caso de la Constitución del Bicentenario de Lagos demuestra, en algún sentido, es que el problema constituyente chileno es un problema que se mantuvo completamente vigente. La siguiente parada, la siguiente estación de esa discusión fue la que provino de la elección presidencial del 2009, que es algo que uno también suele olvidar. Y eso termina en una discusión adicional, ¿no? Aquella que decía que era un problema innecesario, en la segunda administración de la presidenta Bachelet. Ese segundo ejercicio, un ejercicio del cual muchos de los que están acá participamos, tenía que ver fundamentalmente con tratar de diseñar las nuevas bases constitucionales en base a un criterio participativo, ¿no? Quizá la participación es lo que más identifica ese proceso, ¿no? Sobre todo de los cabildos autoconvocados. Eso termina en una propuesta que se envía días antes del término de esa administración al
al Congreso Nacional. La propuesta en ese caso era reformular el pacto constitucional chileno desde la perspectiva de derechos sociales. Yo diría que ese es el eje central de la propuesta de ese proyecto de nueva Constitución, pero en verdad que era una reforma también a la Constitución del 80. Como bien recordarán, el exministro Chadwick tempranamente señaló que el problema constituyente chileno no era prioridad y quedó ahí detenido. La crisis del 2019 es una crisis que reabre el debate constituyente chileno, ¿no? Y la pregunta esta vez sobre qué fórmulas la vuelve a reabrir, y ese proceso lo conocemos relativamente bien porque está próximo. Esa proximidad trata en el fondo de nuevo de preguntar la idea de qué subyace al debate constituyente chileno. La pregunta, que es una pregunta que yo creo que sigue estando abierta, es cuál es el elemento central de ese debate. Ese debate, por cierto, transitó por otros rumbos. La discusión ya no era simplemente el pacto probablemente básico y elemental desde el punto de vista de la distribución del poder y el sistema de derechos, sino que una reformulación de la distribución del poder en Chile. Esa experiencia termina con el resultado del 4 de septiembre, que cada uno de los que está acá puede tener su opinión sobre las razones que subyacen a él. Algunas podremos estar de acuerdo y otras en desacuerdo. Pero lo cierto es que el cuarto intento, ¿no? Esto es bien importante tenerlo presente porque estamos en el cuarto intento, lo que provoca es lo que yo he denominado efectivamente un proceso fome, que yo creo que debe ser fome. Y la pregunta es ¿por qué? Porque creo que el debate sigue estando presente. ¿Cuál es el problema constitucional chileno? La pregunta no es cuál es el problema constitucional en términos generales. La pregunta genuinamente relevante, en mi opinión, en el caso nuestro, es cuál es el problema constitucional chileno. Y yo creo que lo que ha terminado por transitar, y con esto voy a ir terminando, es que la práctica constitucional chilena, especialmente desde el retorno a la democracia, lo que provocó, por distintos tipos de razones que no es del caso ahora advertir, pero que a mí me parece que sí es relevante indicar, por lo menos desde el punto de vista del resultado, es que muchos debates de política pública terminaron constitucionalizados. Y las razones por las cuales terminaron constitucionalizados fueron de dos tipos. La primera es porque las tensiones de muchas de esas reformas terminaron en disputas ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se transformó en un árbitro de esas reformas. La pregunta es cuán desacreditado terminó el Tribunal Constitucional por sus propios motivos y cuál es por el tipo de debates que llegaron al Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, muchos de los debates del sistema democrático y de la implementación de políticas públicas terminaron en el Tribunal Constitucional. Y el segundo problema que yo creo que es relevante del problema constitucional chileno desde el retorno a la democracia es que fundamentalizamos todos los conflictos de política pública, ¿no? Y eso es muy evidente desde la perspectiva en que la inexistencia, esto es como, yo soy profesor de administrativo, entonces esto me lo tengo que permitir, la inexistencia de tribunales de lo contencioso administrativo lo que provocó es fundamentalmente que todo el contencioso administrativo chileno se discutiera a través del recurso de protección y en consecuencia fundamentalizamos todos los debates de política pública en el país. Entonces, la pregunta de cuál es el problema constitucional chileno yo creo que sigue estando abierta. Y mi advertencia sobre la pregunta de cuál es esa pregunta no es sobre la pregunta del problema constitucional en general, ¿no? Respecto de la cual la teoría constitucional chilena y comparada podrá hacerse cargo indistintamente, sino que específicamente tiene que ver con la nuestra. Y con esto ya voy cerrando. El problema constitucional de 1925, el pacto constitucional de 1925 y el entorno que está alrededor de él es fruto de una crisis que estaba precedida de 2 décadas de muchos conflictos. Lo que solemos olvidar es que ese pacto, que trató de buscar una solución, estuvo en suspenso hasta 1932 y que la razón por la cual el sistema constitucional de la Constitución del 25 tuvo una cierta estabilidad es porque la sociedad chilena y sus instituciones se apropiaron de ella. Lo que genuinamente demuestra el problema constitucional chileno es que cada vez que hemos tenido crisis ha sido el encauzamiento institucional el que le ha dado sentido y pareciera, ¿no?, que buena parte de la discusión actual nuestra es cómo volvemos en algún sentido a enrielar el problema del diseño de las instituciones como nuestro principal dilema constitucional. Eso. Muchas gracias, ministro. Voy a tomar una pequeña licencia. Es muy humilde el ministro que dice, como mero profesor administrativo, es uno de los mayores expertos en derecho público que tenemos en el país. Y ha estado participando en casi todas las políticas públicas de los últimos 15 o 20 años. Así que se le agradece la humildad, ministro, y siempre sus palabras tan claras.
Ministra, ¿quiere seguir usted? Si quiere, puede hacerlo acá o en el podio donde usted quiera. Mejor. Bueno, en primer lugar, saludar a la señora rectora, al vicerrector Fater, al decano, y agradecerles la invitación y la oportunidad de estar aquí, no solamente porque es un panel que es especialmente honroso participar con estos excelentes compañeros, sino además porque en esta casa, tal como se comentaba, yo hice clases hace años atrás y es un agrado siempre volver, ¿no? Uno siempre debe volver a los buenos lugares, ¿eh? Yo tuve grandes y muy bonitas experiencias aquí. El tema constitucional para el Poder Judicial ha sido un tema importante, fundamentalmente porque el Poder Judicial considera que si bien en la línea, ¿no?, o en los eslabones de la toma de decisiones, usualmente aquellas que tienen que ver con la judicialización o con la actividad jurisdiccional vienen al final, ello no significa que el Poder Judicial no pueda colaborar y aportar en las materias que son de su propia orgánica y también en aquellas materias que tienen que ver con su función diaria, particularmente con la función de la protección de las personas, ¿no?, como una barrera o como un límite, ¿cierto?, que siempre significa o que se destaca como la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? La posibilidad de llevar los temas a tribunales no tiene que ver, como a veces puede pensarse, en complejizarlos o dificultarlos, sino al revés, en evitar que haya decisiones arbitrarias y, en definitiva, que los conflictos se solucionen en paz y armonía, ¿no? Esa es la gran función de los tribunales, reconocida ya desde los autores pactistas hace muchísimos años. En el primer proceso constitucional nosotros buscamos hacer ese aporte y transmitir en aquel tiempo aquellos temas que eran de inquietud y de interés del Poder Judicial, pero desgraciadamente por los tiempos, sobre todo por los tiempos, ¿no?, y por la forma en que estaba diseñado ese proceso, fue muy difícil esa participación. Y vinimos a poder participar más decididamente de una manera tardía, más bien cuando se discutieron las normas transitorias, ¿no?, lo cual yo considero que fue un aporte, poder decir algunas cosas que eran importantes, pero no pudimos estar presentes en las etapas previas y eso obviamente generó, ¿no es cierto?, muchos espacios, ¿no?, de temas que nosotros veíamos venir o que queríamos anunciar o transmitir y que no se pudo hacer adecuadamente. Luego, esa experiencia es una experiencia importante para el Poder Judicial en el sentido de procurar en este proceso llegar a tiempo, ¿no?, poder aportar en cada una de las etapas. Y ese aporte, ¿cierto?, de la manera que se ha definido por el Pleno de la Corte Suprema, ha tenido tres ejes que creo que es importante tener a la vista. Primero, que es un aporte que se realiza desde los acuerdos de Pleno que están recogidos en jornadas de reflexión y documentos oficiales del Pleno. De tal manera que podríamos decir hay una doctrina de lo que la Corte Suprema considera importante de destacar o de relevar en materia constitucional que se ha recogido aquí. No se ha innovado de ese punto de vista, sino al revés, se ha hecho una buena refundición de temas que son importantes para la Corte y en general para el Poder Judicial. Sin perjuicio, por supuesto, que hay intervenciones directas de la Asociación de Magistrados y de algunos jueces en el sentido de dar sus opiniones, pero se ha querido rescatar una doctrina de aquello que para el órgano máximo del Poder Judicial es importante a través del tiempo. En segundo lugar, se estableció una comisión constitucional que pudiera estar tratando estos temas en el día a día y hacer el seguimiento de cómo avanza el proceso constitucional, comunicándose activamente con los órganos correspondientes, en este momento con la comisión de expertos y posteriormente con los consejeros cuando sean electos. Y esa comisión está presidida por el presidente de la Corte Suprema y habemos además un representante de cada sala, dentro de los cuales la representante de la tercera sala constitucional soy yo. Así que tengo la posibilidad de participar en eso. Y en tercer lugar, nosotros hemos orientado nuestro aporte dando algunas ideas que nos parecen importantes o relevantes y lo hemos hecho, como les dije al principio, con un ánimo colaborativo, buscando que esas ideas sean tenidas en consideración. Puede ser que en definitiva esas ideas prosperen o no,
pero hay algunos temas que consideramos no pueden estar ausentes de una nueva Constitución. No solamente por su importancia, sino porque nosotros, este año la Corte Suprema cumple 200 años de historia. Tras 200 años de historia, hemos identificado en el tiempo temas que son tangenciales, que son relevantes para la Administración de Justicia y en general para el país, porque la Administración de Justicia no tiene que ver con quienes van a juicio, tiene que ver con un equilibrio institucional del país, que los jueces, por supuesto, queremos siempre mantener y aportar. Entonces, de ese punto de vista, esas ideas que nosotros en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de exponer al Pleno de la Comisión de Expertos y luego a la subcomisión que está encargada de los temas jurisdiccionales, los voy a resumir en un par de palabras para que ustedes más o menos vean cuáles han sido los puntos de interés. Primero, consideramos que la jurisdicción como una actividad, ¿no es cierto?, que significa la resolución de conflictos de todo tipo, ¿no es cierto?, la posibilidad de buscar esa solución y de hacerla cumplir forzadamente, tiene que estar asistida de importantes principios que signifiquen tanto el acceso a la justicia de todas las personas, las revisiones que hay que hacer sobre todo en relación con los grupos vulnerables, la defensa de los derechos fundamentales de todos ellos, la posibilidad de que haya una justiciabilidad de esos derechos, es decir, que se pueden llevar directamente a los tribunales y que en definitiva en toda la actividad jurisdiccional primen principios propios del Estado de Derecho, particularmente la independencia, la imparcialidad judicial, por cierto, la separación de poderes y la posibilidad, como yo les dije, de hacer cumplir forzosamente los fallos de tal manera que las autoridades acaten los fallos judiciales. En esa perspectiva también nos parece importante en este momento de la historia del país que desde el punto de vista del gobierno y administración judicial haya una separación entre las funciones que tienen que ver con la administración de recursos, disciplina, formación de los jueces, el tema de los nombramientos, etcétera, en relación con la actividad propiamente jurisdiccional de los tribunales. Y por eso nosotros hemos apoyado la creación de un órgano u órganos, según se desarrolle en el tiempo esta posibilidad, que puedan asumir esas funciones, dejándole fundamentalmente el tema jurisdiccional y sobre todo la unificación de jurisprudencia, que obviamente va de la mano con el principio de certeza y seguridad, justamente a la Corte Suprema. Y ese es un tema que nos parece un avance, porque la Corte Suprema hasta ahora ha tenido funciones mixtas, jurisdiccionales y también de gobierno y administración, y nos parece un buen momento para separarlas. Separarlas, por cierto, con la prevención de que esos órganos u órganos estén compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares, de tal manera que se mantenga entonces, ¿no es cierto?, la especialidad y la independencia del Poder Judicial, pero haciendo una mejor distribución, en este caso, de funciones en lo interno del Poder Judicial. Y un tercer punto, que es con el cual voy a terminar, que nosotros hemos hecho mucho énfasis en que esa experiencia de la cual yo les hablaba, particularmente la experiencia que se ha ganado en muchos años de vigencia de la Constitución del 80 en relación con la jurisprudencia de las Cortes, sobre todo en acciones cautelares, me refiero al amparo, me refiero a la protección y a otras, se mantenga y se privilegie, porque en definitiva el avance, ¿no es cierto?, que un sistema constitucional tiene, no solamente requiere normas, que es obvio que las requiere, una revisión constante para que esas normas se actualicen, sino que hacer carne, hacer materialidad esas normas. Y el modo en que efectivamente se materializan y, como decía al principio, se hacen justiciables los derechos tiene que ver con la intervención de tribunales. Y la experiencia que se ha ganado constitucionalmente en el país es muy importante que se mantenga. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Lo decía el ministro, ¿no? Hay acciones cautelares que se han transformado en el contencioso administrativo del país. Puede el día de mañana haber contencioso administrativo, ¿no? Es una posibilidad, pero no olvidemos que entre tanto esto sucede, las personas que tienen situaciones que resolver de una manera pronta y efectiva lo pueden hacer a través del recurso de protección.
que tiene la gran gracia de que no es un sistema declarativo de derechos, hay que tener derechos indubitados, que tampoco busca ni indemnizaciones civiles ni condenas penales, sino soluciones prontas. Luego los temas de largo aliento, ¿no es cierto?, de larga data, se pueden ver en otras instancias. Esa experiencia nos importa que se mantenga. Y por otra parte también nos importa y nos parece que esta es una buena ocasión para definir y para tomar una posición constitucional sobre temas que hoy siguen siendo, tras muchos años, aún debatidos. Nos referimos al cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales. Nosotros estamos adscritos al sistema interamericano y al Tribunal Penal Internacional. Ese cumplimiento es una buena ocasión de definirlo, y asimismo los temas que tienen que ver con el rango, importancia, relevancia de los tratados internacionales. Nosotros estamos constantemente resolviendo situaciones en que hay una multiplicidad de fuentes administrativas, fuentes legales, fuentes constitucionales, y también hay una fuente que tiene que ver con los tratados internacionales. Y de ese punto de vista, clarificar el tema de las fuentes para los jueces es una gran ayuda, pero particularmente es una gran ayuda para las personas. ¿Por qué? Porque lo que creo que va muy de la mano con relevar la legitimidad del sistema constitucional tiene que ver con las certidumbres. Y cuando las personas a veces tienen una falsa impresión de la realidad, ¿no es cierto?, en el sentido de que tienen derechos o tienen prerrogativas que no tienen, o cuando existiendo esos derechos o prerrogativas no saben cómo utilizarlas, eso siempre genera una sensación, ¿no es cierto?, de lejanía con el sistema o de deslegitimación del sistema. Y por eso allí donde hay brechas o donde haya una experiencia acendrada en que hay situaciones que generan algún conflicto, a nosotros nos parece esta una muy buena ocasión de poderlo resolver. Tenemos propuestas al respecto, pueden finalmente prosperar otras, pero nos parece muy importante que estos sean temas que estén sobre la mesa. De ese punto de vista, para terminar, el Poder Judicial espera seguir colaborando en este proceso, lo hemos hecho en esta primera etapa, esperamos hacerlo en las siguientes, y sobre todo siempre respetando las atribuciones y autonomía de todos los órganos, y también pidiendo que se considere la importancia que el Poder Judicial tiene en esto como un elemento importante, como decía, de protección de las personas y de certeza para que el Estado de Derecho opere efectivamente. Gracias. Muchas gracias, ministra. Senador, ¿puedo hacer el podio o donde usted quiera? Adelante. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, señor presidente de la Cámara de Diputados, ministra del Poder Judicial, ministro de Justicia. No sé, yo nunca fui profesor de nada, digamos, o sea, que son profesores de todo, son solo sin IVA, aunque soy abogado, digamos, pero me dediqué a otra actividad. Mira, yo tengo un sesudo discurso, gracias William porque me lo ayudó a hacer, pero no va a poder usar porque me sale como... Cuando veo gente cerca, me cuesta leer, digamos, me sale más hablar con el corazón, así que si meto la pata, que no lo voy a meter si iba a leerlo, pero me arriesgo, así que y voy a colocar inmediatamente el tiempo, porque si no se me va a pasar, que es un tema que a los que nos dedicamos a esta actividad no es tan fácil. Me voy a dar 2 minutos más de lo que ya. A ver, ¿cómo veo yo el tema constitucional? Que esa es la pregunta de fondo, porque hemos visto distintas visiones. Mira, yo me acuerdo, mi profesor de Derecho Constitucional, que fue Jaime Guzmán, decía que había que entender que las constituciones eran como los cimientos de las casas, donde, claro, los cimientos tienen, no sé, fierro, piedra, cemento, arena, y tienen una forma. Y tú puedes construir sobre esa forma lo que es tu casa. Y eso es parte de lo que se entiende es una constitución, una cosa fácil de explicar, para el sentido. Por tanto, todas las leyes, y tiene razón la ministra, el tema de los tratados que llegan por otro lado, no sabe bien, se tienen que acomodar a ese cimiento. En Chile ha habido 10 momentos constitucionales, 10, y que han generado 3 constituciones que han durado harto tiempo, con modificaciones. La del 33, que es la típica que uno le preguntaban en todos los exámenes, digamos, que vivió harto, digamos, duró harto tiempo, hasta
hasta la del 25, que fue precedida también de tensiones constitucionales, que a su vez duró harto tiempo, hasta el 80, y tuvo una modificación muy relevante en el 69. Y después viene la del 80, que ha durado harto tiempo también y que tuvo una modificación muy relevante en el 2005, como decía, y me tocó ser parte de eso, el ministro. O sea, la primera lógica es que las constituciones tienen que reflejar un cierto acuerdo global para poder compartir un país. Y ese es el mérito, fijan los cimientos. Entonces, la primera pregunta, ¿las constituciones son para siempre? Ojalá duren lo más posible. Los americanos, en eso, los ingleses son bien talentosos, hacen constituciones muy minimalistas, o sea, muy pocos principios, pero duran mucho en el tiempo y van construyendo su estructura en base a eso. Y nosotros no somos así, porque somos más buenos para ir cambiando las cosas, y otros países que la cambian permanentemente. Vean otros que hacen unas constituciones gigantescas, como los venezolanos, como los bolivianos, que son cientos de páginas y al final no tienen lo que debería tener una constitución. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales se construyen los países? ¿Cuál es la situación a mi juicio, lo que estamos viendo hoy día? Yo creo que esto tiene directa relación con el tema del estallido social y de violencia que vivimos hace 3 años y un poquito más. Y básicamente porque, más allá de la razón por la cual eso se produjo, lo digo esto con un sentido reflexivo. Yo no soy de aquellos que dicen que tenía todo claro lo que iba a pasar. Yo soy mucho más humilde en eso, porque no me pilló medio... Y de hecho he leído 9 libros distintos de pura gente inteligente que da razones y son todas diferentes. Entonces no hay una razón y aquí tenemos que entender que algo pasó. Pero ese proceso generó una duda muy profunda respecto de esas bases constitucionales conjuntas que teníamos para hacer. Y como yo creo que más allá de que había un porcentaje de personas que tenían un legítimo derecho a reclamo, que probablemente tenía que ver con abusos, tiene que ver con insatisfacciones, también hubo una intención de votar un gobierno. Y eso creo que es parte del análisis serio que los constitucionalistas van a hacer el día de mañana. Y como yo creo, y aquí viene mi primera afirmación, que nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo de que los problemas de la democracia se resuelvan con democracia. Hay otra forma de hacerlo, pero ojalá siempre exploremos la democracia como forma de resolver la democracia. Yo me tocó participar, Vlado se podrá acordar, digamos, de un proceso de decir, ¿sabe qué más? Aquí tenemos una crisis respecto de las bases. Tratemos de generar una base que sí interpreta a todos. No significa que yo crea que la Constitución estaba equivocada. Yo creo que nosotros tuvimos una buena Constitución. La del 80, modificada para el 2005, nos permitió crear 30 años de progreso en distintas etapas de gobierno, para que no vean que han sido los mejores 30 años, a mi juicio, que ha tenido el país. Creo que logramos superar en forma increíble la pobreza, generamos nuevas oportunidades, cambió el concepto de universidades. Antes, en mi época, yo tengo mi año, así que, pero no tanto, digamos. Piensen ustedes que los actuales alumnos universitarios, mi dato era de que de cada 7 alumnos universitarios, solo 1 de ellos, sus padres habían ido a la universidad. Y eso es un cambio muy profundo. Tiene también un cambio de la fase. Creo que eso ayudó a generar un escenario diferente. Y eso creo que también es importante destacar. Entonces, no es porque yo crea que haya estado todo malo. Yo soy de aquello que pienso que había que generar un nuevo pacto social que pudiera, cualquiera sea el gobierno del futuro, guarecer la democracia y darle respuesta con más democracia. Incluso me tocó ser articulador el 15 de noviembre, fue una cosa poco bochornosa porque fue la salida a un baño que ya me han echado hartas tallas, digamos, y al final terminamos con un proceso que buscaba, digamos, generar este escenario. Escenario que fue bien curioso si uno lo mira ahora, porque terminó con un plebiscito que fue ampliamente aprobado, con lo que revelaba esta intención de cambio, después con una elección de constituyentes que hubo como una especie de tsunami, digamos, de un sector político, digamos, y que se produce una discusión constitucional que la vimos todos por televisión o la vimos presencialmente, que fue la cosa más rara que yo he visto desde un punto de vista público, pero que tuvo un gran mérito, porque el proceso constituyente anterior tuvo un gran mérito.
creo que fue una mala respuesta a los problemas del país. Creo que fue un error profundo. Y tanto así que fue rechazada también por una gigantesca cantidad. O sea, muchos de los que dijeron, o sea, la mayoría de los que dijeron quiero una nueva constitución, votaron en contra del texto que se había propuesto, lo que revela o refleja este vaso comunicante. Pero ¿dónde estuvo el mérito? Que creo que como nunca antes tuvimos debates sobre temas de fondo. Yo nunca había discutido, mira, hoy día uno se prendía en la mañana en la radio y estaba hablando de nacionalidad, si la plurinacionalidad o nacionalidad. A la hora del almuerzo discutíamos sobre el derecho de propiedad, sobre las expropiaciones, si había que pagarlo al contado o no. En la tarde veíamos las pensiones. Nadie sabía que había muy poco criterio de que los fondos provisionales son de las personas. Bueno, eso fue parte de la discusión. Después hablábamos de justicia. Ministra, digamos, debe tener una justicia, varias justicias, según hubiera pueblo originario o no pueblo originario. Pero creo que fue un instrumento de que aprendimos mucho. Y tanto aprendimos que la propuesta que nos dijeron, dijimos que no. Tanto aprendimos, o sea, se rechazó estrepitosamente porque entendimos. Hay una frase que a mí, la única que yo, aquí me sale más lo político, una cosa que yo creo que es profundamente injusta, que diga la gente no sabía lo que estaba votando. Si lo único que oía uno hablar era de esto durante un año entero. Entonces sí creo que la gente sabía lo que estaba votando. Producido este rechazo viene la gran pregunta política, esta es política pura. ¿Qué se hace? ¿Se hace como si no hubiera pasado nada? O sea, aprovecha este impulso para tratar de aprender de los errores del pasado y hacer algo que sí pueda unir hacia adelante. ¿Qué errores del pasado? Primero, recordemos que el proceso anterior tuvo la página en blanco y eso fue, creo que, madre de todos los problemas, porque algunos creyeron que eso significaba hacer el país de nuevo. En circunstancias que creo que la mayoría no quiere hacer Chile de nuevo, quiere hacer una cosa mejor, cambiar algunas cosas, hay temas nuevos, el tema de la conectividad son derechos constitucionales distintos, nuevos, que no estaban. Hay todo un tema de la seguridad, hoy día que ojalá esté mucho más reflejada en una constitución con la cual yo estoy comprometido estamos con Vlado, digamos, para sacar una agenda, pero más legislativa, para retomar el país de seguridades que uno debería tener. Pero eso es parte de la discusión. Entonces, estos temas que pueden modificarse, pueden cambiarse, digamos, tenía que tener una estructura completamente distinta y por eso se crearon bases. Entonces, esto es un proceso que tiene 12 bases, no es página en blanco. Tenemos acuerdos sobre un cierto tipo de país. Segundo, tenemos un proceso, hay hoy día expertos, que yo creo que la frase del ministro es muy correcta, que son fome, y creo que bienvenida la fomedad, digamos, y de repente la espectacularidad en este tipo de materias no es la mejor consejera, son serios, porque ahora no sé por qué ahora fome es lo mismo que ser serio, pero son serios, o sea, hacen la pega, yo los veo porque estamos al lado ahí, trabajan como enfermos y serios, bueno, y hoy día tenemos la elección de constituyente en 2 semanas y medio más, digamos. Y yo creo que este es un gran momento para tratar de llegar a un acuerdo sustentable y que dure por muchas décadas, en donde cualquiera sea el gobierno, de izquierda o derecha que venga, sepa que tiene límites, porque lo peor es cuando la gente cree que no tiene límites, tiene un borde, pero puede gobernar, no se sienta atrapado por esta lógica de lo imposible. Y creo que eso es una extraordinaria oportunidad, y ahora, que no sé bien cómo va a salir, de repente me preocupa, porque me da la impresión que algunos que son candidatos como quieren que no resulte el sistema, digamos, circunstancias que yo creo que esto tiene que, ojalá, resultar. Me hago cargo de lo que dice respecto a las encuestas CADEM, digamos que la mayoría está desinteresada. Que nosotros estamos con 2 problemas en Chile brutales, ¿eh? Primero, el péndulo de Chile, que es una cuestión que es así, va ya hace un año y medio. ¿Cuándo se eligió la constituyente anterior? Hace un año y medio, se olvidó un poco, hace 2 años vino un péndulo de izquierda, voy a decirlo de esa manera brutal. Ahora parece que viene todo para atrás, para el otro lado. Ahora, no sé, a mí me gusta que los péndulos se frenen algún día, porque tampoco los países pueden funcionar con una cosa permanente pendular. Hay que ordenarse y eso creo que ayuda mucho un contexto así. Y segundo es un cortoplacismo frenético. Mira, nosotros, y aquí termino, nosotros hicimos en días pasados una encuesta, o sea que se lo podemos, rectora, si usted quiere hacer encuesta.
Una encuesta que tenía una sola pregunta. Fue bien ingenioso. A mí no se me ocurre a mí, así que no. Una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo en Chile? Nada, no era política, económica, social, humana, no cuánto deberían durar los matrimonios, ni cuánto, no. ¿Cuánto es el largo plazo en tiempo? ¿Qué me has dicho tú? ¿Qué han dicho ustedes más o menos? ¿10 años? ¿30? 50. ¿Saben cuánto es el corto plazo en la encuesta? ¿El largo plazo? ¿Saben cuánto es el largo plazo hoy día en Chile? 90 días. No, es que para mí eso fue muy gráfico, porque tiene que ver con la pregunta tuya. Esa encuesta ya 10 días ya puede quedar añeja. ¿Ah? Entonces esto es que es verdad, si esto es un problema, porque las políticas públicas, no sé quién se puede hacer a 90 días plazo. Por eso que al ministro le van a decir, oiga, no hizo nada al ministro, ya 3 meses no devolvió la seguridad, como si fueran cosas de 5 minutos, ¿cierto? No es así. Entonces, aquí termino. Yo veo esto como una oportunidad después de un país que la hemos vivido dura, que hemos tenido 3 años durísimos, en parte por el estallido, parte por la pandemia, parte por los desencuentros. Yo siento que hay también una oportunidad. Y yo por lo menos me la estoy jugando porque esto sea exitoso. Y creo que es parte de la ética de la política, es más allá de quien gobierne, es tratar de las bases. Estos son los cimientos, que los cimientos nos puedan interpretar y nos puedan hacer un mejor país. Los riesgos son muchos, porque el riesgo que nos digan, ¿sabes qué más? No cambiemos nada, total queda igual. Y el péndulo se vuelve para el otro lado, que se hace. Y tampoco me gusta el péndulo para allá. Por eso que creo que son tan importantes las reglas claras. Y esta oportunidad que tenemos, para mí, es histórica. Muchas gracias. Lo tenía escrito. Desde acá, muchas gracias por la invitación, rectora, a todos los profesores y estudiantes. ¿Son todos estudiantes de Derecho o hay de todo? Hay otras carreras, está abierto. Ah, perfecto, está abierto, ya, muy bien. Bueno, qué bueno que quede al final porque me permite salirme un poco de la contingencia y venía en el auto y tomé nota de un par de cosas que creo son relevantes para tener esta discusión. Es decir, la ministra hablaba de separación de los poderes, de recurso de protección, hablaba de la justicia como un antídoto contra la arbitrariedad. Pero la pregunta es, ¿todas esas ideas son demasiado recientes en la historia de la humanidad? O sea, permítanme hacer un pequeño recorrido de momentos de la historia de las cuales creo cualquiera de los estudiantes que está acá debiese enamorarse. Porque ¿qué sacamos con estudiar los recursos de protección si no entendemos primero cómo llegamos a ser ciudadanos? Esa es la primera transformación que tenemos que entender. Entonces, me gustaría recomendarles a los estudiantes, y después ya en las preguntas me meteré en la contingencia, en poder responderle al senador, y ahí ya nos meteremos en la... Pero permítanme ofrecerle momentos de la historia que creo valen la pena enamorarse y estudiarlos. Porque todas estas ideas liberales son ideas muy recientes en la humanidad. La humanidad ha estado marcada más bien por una historia salvaje, casi del estado de naturaleza. Más bien estas ideas que pretenden civilizar a la humanidad e intentar una convivencia pacífica son bastante recientes. Entonces yo diría, ¿cuál es el siglo de quiebre que hay que observar? Siglo XVII, siglo XVIII. Comienza una transformación importante. En el 1600 en Inglaterra hubo 3 guerras civiles, que estuvo marcado, vamos a separarlos en sencillo, entre liberales y conservadores. Había entre medio también una cuestión religiosa, uno eran católicos, otros eran protestantes, en fin. Pero recordemos, era un siglo donde lo que imperaba era la monarquía, el feudalismo, las rutas comerciales estaban solo monopolizadas por los únicos emprendedores, al menos del comercio internacional y de las rutas marítimas, eran los monarcas. Entonces, en ese contexto de monarquía, de feudalismo, lo que había no eran ciudadanos, eran siervos, es decir, súbditos de una cierta jerarquía. Esa jerarquía, se creía, estaba dado por el poder divino.
Es decir, el poder venía de Dios y los monarcas eran los únicos que podían ejercer ese poder. Está la típica frase, el Estado soy yo, ¿no? Es decir, la arbitrariedad en persona. Todo lo contrario a lo que hacía mención la ministra. Entonces en Inglaterra es importante lo que pasa en ese siglo porque hay 3 guerras civiles consecutivas. Y la disputa que está detrás es cuánto poder al monarca, cuánto poder al parlamento. El poder del parlamento era clave porque era la representación popular. Y entonces ya habían ahí varios autores que empezaban a decir, mira, el poder no es algo que provenga de Dios. Y no es algo que sea monopolio de la sangre azul, sino que más bien pareciera ser algo que radica en el pueblo. Esta idea, hoy día tan común, de democracia como poder que radica en el pueblo, o que el pueblo puede fijarse sus propias reglas, su autogobierno, era una idea completamente revolucionaria en ese siglo, completamente revolucionaria. Quienes la escribieron fueron perseguidos, exiliados, muchos de ellos asesinados. ¿Por qué? El pensamiento único era el poder viene de Dios y esa representación de Dios tenía ciertas instituciones y cierta jerarquía social, cierto dominio social. Entonces es clave entender lo que pasó en Inglaterra y termina a finales de 1600 con un documento que se llama Bill of Rights, que es importantísimo, Carta de Derechos. Ustedes vieron la película de Robin Hood, aparece en una parte un recuerdo que él tiene de su padre. Y el papá de Robin Hood estaba en una plaza con un grupo de campesinos que empieza a pedirle, hace la primera declaración de pedirle al monarca derechos. Porque como no eran ciudadanos y eran siervos, la propiedad no era de ellos. La propiedad de la tierra era de los monarcas y lo que había que hacer era pagarles parte importante de las ganancias producidas eran al monarca. Entonces eran siervos y el papá, aparece en esta historia de fantasía en la película, el papá de Robin Hood es el primero que organiza y dice, señor monarca, no le vamos a pagar el aumento de impuestos que usted no ha definido. Entonces Bill of Rights, 1680 y algo, establece por primera vez un límite más claro al monarca y le da más poder al parlamento. Por ejemplo, usted no puede subir impuestos sin pasar por el Congreso, por el parlamento. Usted no puede declarar una guerra. En fin, una serie de cosas que usted no puede obligar a alguna persona a ir a una guerra si está en tiempos de paz o a formarse en el ejército. Establece ciertos derechos. Entonces empieza esta idea de que el individuo, en este caso el ciudadano, tiene ciertos derechos fundamentales que quien detente el poder no puede transgredirlos. Es clave la parte de la película Robin Hood. Hay un cierto derecho, ciertas libertades individuales que una especie de espacio de soberanía individual del cual quien esté en el poder no puede arbitrariamente transgredirlo. Entonces, fijemos cuáles son esos derechos. Primer intento maravilloso. Segunda experiencia, la Revolución Norteamericana, que ya estaba inspirado por las ideas de la Ilustración. Es clave que estudien la Ilustración. Si no entendemos la Ilustración, no entendemos la modernidad, no hay manera de entenderla. Entonces creo que ahí, en la Revolución Norteamericana, que termina en una constitución maravillosa, poética, para esta idea de el individuo, ya no el siervo, el individuo que es capaz de darse un autogobierno, ya no heredado de una visión teocrática, sino que más bien laica de el poder político lo detenta el pueblo. Y lo entrega temporalmente a alguien en representación, pero el poder originario sigue siendo del pueblo soberano, la idea de soberanía popular. Aquí la ministra mencionaba también la división de poderes. Y me voy a otro momento maravilloso, la Revolución Francesa. El primero en hablar de esto es Montesquieu. La división de poderes no es producto de mucha sangre, por decirlo así. O sea, tuvo que morir mucha gente en la historia de la humanidad para que lleguemos a la conclusión de que es preferible y recomendable que el poder esté dividido, porque decían aquellos liberales que el poder total corrompe totalmente. Por lo tanto, nadie podría tener el poder total, había que subdividirlo para que existiera contrapeso. Bueno, esa Revolución Francesa, ustedes la vieron, terminó mal, aunque terminó bien a la larga, porque fue un tremendo aporte a la humanidad, pero terminó mal porque terminó finalmente con un emperador, ¿no? Hay algo en la Revolución Francesa que hay que leer sí o sí, segundo acto o documento importante, Derechos del Hombre y el Ciudadano, que tiene para los o las feministas otra declaración bastante olvidada de la historia, que es la declaración de la mujer y de la ciudadana. En paralelo se hizo.
Lo hizo un pequeño de mujeres ilustradas en la Revolución Francesa, que se le da poca publicidad, pero está en internet, lo pueden leer. Declaración del hombre y el ciudadano. Define claramente esta idea del individuo que tiene el poder soberano y que hay un poder que no puede ser arbitrario. Surge aquí la idea de propiedad privada antes, con John Locke. Esto es muy importante, en Bill of Rights también, la idea de que esto puede ser mío, de que yo no tengo por qué depender de un monarca, la idea del feudalismo. Muy importante esta idea en la historia de la humanidad. Idea reciente. De nuevo, todas estas ideas son recientes, tienen 3, 4 siglos, no, son absolutamente recientes. Nuestra historia de para atrás es bastante más salvaje. Bueno, voy terminando rápido. Constitución de Cádiz, una constitución liberal, que cuando la escribieron sitiaron la ciudad porque no querían que la constitución saliera. Entonces la terminaron ocultando en unos pequeños, como, no sé cómo se llaman, pero para donde las mujeres tejían y guardan la aguja. ¿Cómo se llaman? Costureros. Eso, perdónenme. La ocultan en los costureros y la dividen para que pueda salir de la ciudad que estaba sitiada. O sea, es una constitución liberal. Después, cuando viene la independencia en América, ¿en qué nos inspiramos? Nos inspiramos en la Revolución Norteamericana, nos inspiramos en la Revolución Francesa, nos inspiramos en la Constitución de Cádiz, por supuesto, que inaugura un momento, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado hasta acá, termino con esto, seguramente ya me pasé en el tiempo. Hemos llegado hasta acá producto de muchos esfuerzos de generaciones y generaciones que han permitido que hoy día sea de sentido común estas ideas, que no lo han sido en nuestra historia de la humanidad y que costó mucho conquistarlas. Entonces me parece que, como algunos de ustedes estudian Derecho, Administración Pública u otras carreras, estos momentos de la historia, que están todos entrelazados. Termino con un dato. El embajador de Estados Unidos en Francia, en el momento de la Revolución Francesa, fue Thomas Jefferson, que había participado en la Revolución Norteamericana. Y se encontró con otro amigo, el general Lafayette, que había participado en la Revolución Norteamericana como francés, había ayudado. Y luego fue constituyente en la Asamblea Constituyente de Francia. Era de los moderados, le hicieron la vida imposible los jacobinos. Pero muy interesante las conexiones, está todo conectado, que ha permitido que hoy día estemos discutiendo en Chile, un país insular, lejano, sobre un proceso constitucional. Lo dejo hasta acá, discúlpenme la locura, pero creo que es importante hacer una reconstrucción histórica. De lo contrario, estamos hablando, no podemos hablar sin esto. Ya entraremos en la contingencia. Tenemos años, parece. Tengo una contradicción interna enorme porque me comprometí con los equipos. Sé que tienen la agenda muy, muy apretada, terminar a la 1:15. Entonces, si me dan la posibilidad, yo creo que en 15 minutos logramos por lo menos hacer una pregunta a cada uno, porque han llegado varias preguntas, pero muy cortito. Ministro, también profesor, experto, como usted quiera contestar esta pregunta. El primer tema que salió en el conflicto de la comisión experto, el control preventivo, la Corte Constitucional. Porque hay todo un deslegitimación del Tribunal Constitucional, le cambiamos hasta el nombre. El término del control preventivo es simplemente por la mala fama que tuvo la tercera sala, o usted cree, o será necesario terminar porque no es necesario tener este control preventivo. Yo creo que el control preventivo no es por la mala fama de la tercera sala, porque yo creo que tiene buena fama la tercera sala, pero no tiene nada que ver con la tercera sala. Digo esto, mi advertencia sobre el punto. Mira, yo creo que hace algunos años un grupo de expertos, profesores de Derecho Público y profesoras de Derecho Público, nos reunimos que era bien transversal para hacer propuestas de reforma al Tribunal Constitucional. Esto yo creo que a inicio del 2019. Y uno de los consensos en general sobre los cuales existía acuerdo era eliminar el control preventivo. Y hay dos razones por las cuales uno debiera eliminar el control preventivo. El primero es porque tiene poca incidencia directa. De hecho, es un instrumento escasamente ya utilizado. Fue muy utilizado en la década de los 90 y parte del 2000, y distorsiona mucho el debate legislativo. En otros términos, ¿cuál es la fórmula razonable para resolver conflictos durante la tramitación legislativa? Probablemente son los problemas de procedimiento, pero no los sustantivos, dejando eso para el litigio constitucional posterior. Y en eso yo creo que existe un amplio acuerdo. Otra cosa distinta, creo yo, es
la discusión que está vinculada a la extensión de atribuciones del Tribunal Constitucional. Yo creo que el problema, o sea, hoy día la justicia constitucional, más o menos para que tenga un orden de magnitud, cerca del 98% de lo que ve el Tribunal Constitucional es recurso de inaplicabilidad. Esencialmente, una antigua atribución en el Tribunal, en la Corte Suprema, que por distintos tipos de razones la Corte no ejerció en toda su expansión, en toda su plenitud, creo yo. Y es esencialmente, hoy día el Tribunal Constitucional, un tribunal de inaplicabilidad, pero cumple un rol muy simbólico como árbitro institucional. Y yo soy de aquellos que cree que la justicia constitucional tiene un rol en el sistema institucional chileno, y que la razón que está detrás de la reforma de finales de los 60, principios de los 70, siguen estando plenamente vigentes, ¿no? O sea, a nosotros no se nos olvida, pero la reforma de Frei Montalva, que da origen al Tribunal Constitucional, es una reforma en un contexto donde la Constitución del 25 no tenía un árbitro institucional y generó una serie de inconvenientes en el sistema institucional chileno. Entonces yo creo que este es un proceso que además puede ser útil para relegitimar a la justicia constitucional, y yo creo con el cuidado esencialmente de que parte del problema que hemos tenido en justicia constitucional tiene que ver con el sistema de nombramientos, y probablemente ahí esa es quizá la principal tarea. Sobre control preventivo, creo yo, a estas alturas los especialistas tienen un cierto acuerdo que es una herramienta que tiene poca incidencia y más son las distorsiones que genera su figura que la utilidad sincera que genera para el sistema institucional. Muchas gracias, ministro. Ministra, otro de los temas que salió en el comité de expertos y que también fue gran comentado en el proceso anterior, la gobernanza judicial. ¿Qué nos puede decir un poco sobre eso, la visión de la Corte Suprema? Bueno, en primer lugar, se hablaba hace un momento del tema de los límites o los bordes que se establecieron para este nuevo proceso. El anterior no los tenía. Y dentro de esos límites, bordes, marco, como les queramos llamar, se establece un elemento que es muy importante, sobre todo para un Estado unitario, como es el caso de Chile. Nosotros no somos un Estado federal, y que tiene que ver con la unidad de jurisdicción. Es decir, con que haya un sistema jurisdiccional sin perjuicio, por supuesto, de que existan diversas instancias y distintos tribunales según sus competencias, etcétera, pero que en definitiva todo esto corresponda, ¿no es cierto?, a un solo árbol, a una sola pirámide, donde unos con otros estén enlazados y no vayan por caminos diversos o divergentes, que era la problemática que existía en el proceso anterior, en el sentido de establecer que había sistemas de justicia y donde se abría, ¿no es cierto?, una compuerta que además tenía muchas dudas todo el mundo respecto de lo que iba a ser la justicia indígena. ¿Por qué? Porque esa justicia indígena preveía algunos elementos que no era fácil recrear, como tribunales indígenas de instancia, allí donde muchos de los procedimientos tenían que ver más bien con las costumbres y donde además estaba muy diseminada la forma de enfrentar esto, y donde la única intervención del Poder Judicial no indígena estaba arriba, estaba en la Corte Suprema que unificara, y todo el resto quedaba un poco difumado, ¿no? Y eso generaba, por supuesto, el problema de decir a quienes aplica esta justicia, por ejemplo, en situaciones penales va a haber un tratamiento distinto, qué es lo que pasa si hay una de las partes que pertenezca a una etnia originaria o no. Eso generó una serie de problemas. Nosotros en su oportunidad dijimos que eso podía ser enfrentado desde el punto de vista, por ejemplo, de la justicia vecinal, pero que crear un paralelo era una situación muy complicada, y afortunadamente en esas bases viene justamente este reconocimiento a la unidad jurisdiccional, que para nosotros es un tema clave, ¿no? Para que funcione el Poder Judicial es indispensable que haya una unidad jurisdiccional en un Estado unitario como es Chile. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, ¿no es cierto?, la discusión que hay tiene que ver con el tema del gobierno judicial. ¿Quién nombra? ¿Quién establece medidas disciplinarias? ¿Quién administra los recursos? ¿Quién prepara a los jueces?, ¿no? Y hace mucho tiempo ya, ¿no?, tanto la Corte Suprema como los tribunales de distintas instancias y también la Asociación de Magistrados hemos coincidido en la idea de que lo que llamamos gobierno judicial, que implica administración en todas estas materias y decisiones que no son jurisdiccionales, es conveniente que se separe de la función propiamente jurisdiccional. ¿Para qué?
para que no se traslapen una cosa con otra. En otras palabras, por ejemplo, para que no haya incidencia disciplinaria respecto de el juez de instancia que tenga una postura jurisdiccional distinta que una corte, por ejemplo. Para que no exista, ¿no es cierto?, una especie de reduccionismo del punto de vista de los nombramientos, en el sentido de que un X, ¿no es cierto?, una X incidencia podría tener efecto en los nombramientos, tema que, por cierto, no solo se soluciona con la separación que estoy hablando, pero que tiene una temática compleja. Y, por supuesto, el tema de los recursos, pasando por decir que es absolutamente indispensable, y nosotros los hemos hecho presente en este proceso, de que exista una autonomía financiera del Poder Judicial. En otras palabras, que haya recursos que estén asignados al Poder Judicial y que no dependan de vaivenes, ¿no? Y que, por supuesto, haya intangibilidad de las remuneraciones, ¿no? De tal manera que los jueces no terminen ganando cada vez menos, porque a diferencia de otros tantos cargos, ¿no es cierto?, públicos, el cargo de juez es un cargo prácticamente que dura toda su vida, hasta los 75 años, y con una infinita cantidad de limitaciones que le impiden ejercer otros trabajos, de tal manera que el juez vive de lo que gana, y si va ganando cada vez menos, uno podría decir, bueno, es que el país, ¿no es cierto?, es un país pobre, efectivamente, pero si una persona va ganando cada vez menos, decrece el interés por participar en el Poder Judicial, y eso podría significar que las personas de alguna manera se vean, ¿no es cierto?, permeadas en cuanto a otros intereses, que es lo que hay que evitar, porque la independencia y la imparcialidad van también de la mano. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta que hay hoy, del punto de vista del Poder Judicial, era originalmente un órgano, pero en la comisión de expertos ha ido tratando la idea de que estos sean 4 órganos distintos y un órgano coordinador. Nosotros también desde esa perspectiva hemos hecho aportes, pues nosotros vamos siguiendo la discusión y procurando aportar allí donde es compatible con nuestra visión, y esto lo ha autorizado el Pleno. De tal manera que el estatus cuestiones hoy es que podría haber un órgano o eventualmente, como se está proponiendo, 4 órganos distintos. Pero sí, por temas de transparencia, es importante que se pueda, ¿no es cierto?, identificar órganos distintos en esta materia, y además, por supuesto, porque los tiempos, ¿no es cierto?, justamente esa evolución, ¿no?, que así he hablado, histórica, ya no van de la mano de condensar tantos poderes en una mano. Y en la medida que haya una mejor distribución, es posible, ¿no es cierto?, que también haya un mejor diálogo. Así que esa es la postura hoy. Es un proceso que está en curso. No sabemos cómo finalmente va a resultar, pero nosotros esperamos, como les decía al principio, poder seguir en ese sentido dando nuestros aportes. Muchas gracias, ministra. Finalmente, Camilo nos pregunta sobre los procesos eleccionarios. Entonces, quería quizás aprovechar con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, 5%, el umbral del 5% para escaño, y por qué la importancia de listas cerradas versus listas abiertas. Senador, ¿quiere partir usted o el diputado? Como quieran ustedes. A ver, me hago cargo de la primera, la segunda vamos no, yo la respondo feliz la segunda. Sí, no, por eso, la primera para yo el feliz senador. la primera. No, estamos felices. No, mira, yo creo que esto es una pregunta bien profunda, hacerlo breve, porque al final tiene que ver, en materia de sistema electoral, el principio de que el voto sea libre, secreto e informado, ese es el principio conceptual. De un segundo anillo, o sea, que es menos claro respecto de hasta dónde llegan los principios en esa materia, y tiene que ver con lo que tú quieres producir por los sistemas electorales y el sistema de partidos. Y voy a colocarlo en su versión máxima. Hay algunos sistemas que por naturaleza están llamados a dar, lo que importa es que el país sea estable, ¿ya? Y otro sistema en donde lo que importa es que se manifieste la diversidad. Y eso uno no lo reflexiona mucho, pero son así. Ejemplo. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, son países que valoran la estabilidad. Por eso tienen sistemas uninominales. En el fondo, se elige una persona por un distrito, por un sector electoral. ¿Y qué es lo que genera eso? Que los candidatos tienen que tratar de representar a la mayor cantidad posible de gente, porque si no, tú necesitas sacar hartos votos, porque si no, no ganas, digamos. ¿Te fijas? Voy a ponerlo en el sentido inverso. Hay sistema, el italiano,
pero hay muchos más, hay muchos países que buscan lo contrario, que se elija mucha gente en un sector, para que haya mucha diversidad. Y ahí no necesitas sacar muchos votos, sino que tienes que diferenciarte del de al lado. ¿Te fijas? Que no, si tú eres de derecha, o vas a combatir con otro de derecha, si uno izquierda. Si hay una izquierda y una derecha, tenés que buscar un más extremo derecho, un más extremo izquierda, o un centro, tenés que buscar los nichos, y eso es parte del. Y eso es así, no estoy diciendo. Pero tiene efecto. Entonces, creo que en Chile. Nosotros hemos cometido, yo por lo menos el primero voté en contra, el otro soy relativamente culpable, digamos, ¿no? Dos cosas severas. Creo que el cambio del sistema electoral binominal fue un profundo error. No es que yo esté defendiendo en este caso el binominal, que creo que fue mucho más eficiente que otros sistemas, que quede claro. Pero sí pudo haberse transformado por un uninominal, por ejemplo, o por distritos no tan grandes. O sea, para premiar y para propender a que haya estabilidad. Si uno como candidato es muy distinto si uno tiene que representar al 50%, al 30%, que al 5%, o al 8%, o al 10%. Entonces, en el sistema de estabilidad se trata de fomentar acuerdos, que nos entendamos, porque eso es lo que. El acuerdo es lo que, de alguna manera, da estabilidad, y eso es lo que permite conseguir votos grandes. Y que al cambiar el sistema electoral se cambió a uno muy proporcional, digamos, en el sentido de que hay mucha diversidad. Y eso se suma a un cambio en la ley de partidos que fue después, en alguna de estas crisis que siempre viven los países, digamos, en donde se hizo fácil formar partidos, digamos. Y yo he formado partidos, y aquí hay que ir al notario, hay que convencer, era como artesanal, uno con uno, era un esfuerzo gigantesco, pero había un compromiso. Hoy día se hace por internet, digamos, ¿no? Y es fácil, se bajó el umbral, se necesita menos gente. Bueno, antes habían 6, 7 partidos, hoy día hay 21, corrígeme los lados, hoy hay 21 partidos. Entonces yo creo que 21 partidos no hay nada que pueda funcionar con 21 partidos, es mi impresión, digamos, porque creo que, claro, una cosa es la diversidad, pero cuando todo apunta a diversificarse, ¿qué es lo que une? Nada. Entonces ahí lo que se premia es pensar distinto del otro. Por eso que esta norma del 5% que estuve viendo, a mí me parece que está bien inspirada, que lo que busca en el fondo es decir, mire usted, haga lo que quiera, pero si usted a nivel nacional saca menos de un 5% de los votos, usted deja de ser partido. Ese más o menos la filosofía que tiene. Hay toda una discusión de que los elegidos dejan de ser elegidos, se pueden reemplazar. O sea, a mí me gusta un concepto que vaya hacia que más estabilidad en el país y que no tengamos una diversidad de tal magnitud que hoy día que se haga difícil gobernar. Yo en eso quiero, y aquí termino, yo creo que ese tema lo tiene más Blado que yo. No sé cuántos partidos hay en la Cámara de Diputados representados. No sé. Harto. Pero yo creo que debe ser los 21. Los 21. Y la gobernabilidad. Lo que pasa es que quedaron ilegales los que no lograron una cierta representación. Pero quedaron como parlamentarios. Claro, pero sí, habría que confirmar el dato. Bueno, ¿no? Sí. Pero en el fondo es mucho más difícil, eso no le pregunto a Blado que lo diga, lo digo yo. Es mucho más difícil la gobernabilidad cuando hay 21 partidos de cuando hay 7. Eso admitámoslo, digamos, y creo que funciona mejor un país con lógicas de buscar estabilidad. Y eso es lo que yo creo que no. Y yo creo que lo tuvimos durante muchos años en Chile. Y creo que los mejores años de Chile fueron años de estabilidad. Hoy día tenemos lo contrario. Esta es una cosa que va en un sentido de recuperar espacios de estabilidad, porque obviamente partidos que no lleguen al 5%, como hace, oiga, y aquí termino, muchas partes del mundo son así, ¿eh? Muchísimas, no estamos innovando. Muchos pasos del mundo dice, sabe que no, usted puede formar partido, pero si no logra representar un mínimo de personas, no tenga derecho al financiamiento público, pero los partidos tienen financiamiento público y quiere decir que no está interpretando a un número de personas suficiente. Así que, si yo tuviera que resumir, creo que es una buena idea y espero que esto fructifique en el proceso constituyente. Muchas gracias, senador. Diputado, perdón. Bueno, sobre ahora sí entrando en la contingencia, sobre las listas cerradas. Yo creo que este cambio es bien significativo y cuando me tocó exponer en la comisión de expertos lo defendí. De hecho, fue el primer punto que pedí, digamos, que les pedí, o les recomendé más bien. Pero es que en Chile hoy día la cultura política es de votación individual, generalmente. O sea, uno vota por el candidato que me gusta.
sin importar o importando menos o más, pero centrado en el individuo más que en sus ideas o en su programa o en la corriente de opinión que representa. Eso es con un sistema de votación abierta. Yo puedo elegir el candidato como yo deseo. Hay otros sistemas que son más estables, por ejemplo el sistema europeo, donde hay diversidad dentro de él, pero en general es lista cerrada, en donde yo voto por una corriente de opinión. Es decir, si yo me siento socialdemócrata, voto por los socialdemócratas. Si yo me siento conservador, voto por los conservadores, o liberal por los liberales. Entonces, la votación cambia, ya no es individual, sino que es por la lista. Esto promueve entonces que los partidos y las coaliciones se concentren en ciertas ideas, fuerzas programáticas de la lista y no solamente en un concurso de popularidad individual de los candidatos. Creo yo que esto podría permitir muchas cosas. Primero, mejoraría la calidad de la política, porque los partidos van a tener un incentivo a poner mejores candidatos, no solo en el sentido electoral de la palabra, sino que yo puedo poner una persona con buen rendimiento electoral, número 1 en la lista, los partidos definen la lista. Yo puedo poner número 1, el orden. Yo puedo poner al inicio a alguien con cierto rendimiento electoral. Luego puedo poner un experto, por ejemplo, que si lo mando a hacer campaña en la calle va a tener probablemente poco rendimiento electoral. Entonces puedo ir mezclando, puedo ir haciendo un mix que permita una buena representación de la corriente de opinión. Entonces este sistema promueve que se agoten los individualismos y más bien se fortalezcan los debates de ideas. Entonces en los debates presidenciales o parlamentarios ustedes verán en la tele ya no solo un concurso de vota por mí como persona, sino que un concurso de estas son las ideas que yo represento. Pero a esto hay que sumarle una cosa más, y es que cuando una lista, una coalición o un partido solo generalmente debiese operar en Chile como coaliciones, si es que un candidato, el candidato número 4, por ejemplo, resultó electo por la suma total de votos de la lista, ese candidato número 4 tiene un compromiso. Por ejemplo, votar, voy a pasar el dato de una ley que yo sigo promoviendo, la ley de eutanasia. Imaginemos que ese candidato llega al Congreso y dice, no, es que yo ahora no estoy de acuerdo con la ley de eutanasia. Pero ¿cómo si usted, el programa de su corriente de opinión, de su coalición, era pro eutanasia? Le prometieron al país eso. Se entiende entonces que ese diputado o senador, los votos no son de él. Los votos son de la corriente de opinión, son de la lista, no son individual. Por lo tanto, tiene menos margen a decir individualmente yo hago lo que quiero. Entonces, si un diputado o senador, esta es la segunda propuesta que le propusimos a la comisión de expertos, renuncia al partido, dice no, es que yo ahora estoy en contra de la ley de eutanasia, en ese caso tiene que perder el escaño parlamentario. Porque garantiza, esto pasa en casi todos los países desarrollados, esto garantiza que hay una cierta disciplina parlamentaria entre lo que la corriente de opinión prometió al país, programáticamente hablando, y luego el comportamiento que tienen en el Congreso. Si en el Congreso hacen después lo que quieran, no tiene mucho sentido este voto programático, ¿no es cierto? Por lo tanto, el que renuncia al partido pierde el escaño, que se ha transformado lamentablemente muy común últimamente. Salen electos como independientes en una lista y renuncian a la bancada, a los dos, tenemos ejemplos en la Cámara que renuncian y se quedan independientes. Quiero decirle que esos independientes han terminado siendo por experiencia mala experiencia. Esa es la verdad. Porque para que haya estabilidad democrática tiene que haber cierta certidumbre. Uno tiene que tener cierta predicción de cómo se van a comportar los actores. Si no hay esa predicción, no quiero nombrar países en América Latina, pero hay uno muy, muy, muy cerca nuestro, al lado, de hecho, que lo que sucede, termino con esto, lo que sucede es que no hay cómo tener estabilidad democrática porque hay una volatilidad muy grande. Entonces, tiene que haber cierta disciplina parlamentaria. Si no hay, y esto no es solo darle más poder a los partidos, no se trata de eso, se trata de darle peso al voto programático versus al voto individual que puede terminar en cualquier cosa, no en la predicción que debíamos más o menos saber cómo se comportan los sectores. Eso, lista cerrada. Estoy evangelizando últimamente en eso. Muchas gracias, diputado. Ahora sí, yo me comprometí, nos pasamos unos minutos. Muchísimas gracias.